Buenos días, gente, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a este nuevo espacio, podcast número 1, con mi colega amigo César Herrera. ¿Cómo anda, César? ¿Qué pasó, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo va A- todo? Aquí andamos, todo bien, por suerte, todo en orden. Muy contento de iniciar contigo este podcast. ¿Mm? Igualmente, Así igualmente. que, ¿cuál es la idea, César? ¿25 minutos, hacer un Pues nada, podcast? sí, ¿30? sí, este podcast de introducción o este capítulo de introducción es 25 o 30 minutos máximo para darle a conocer a las personas quiénes somos, cómo caímos aquí en procurement, qué hacemos en este mundo y en este corto tiempo, pues para poder llegar al objetivo que es 30 minuticos solamente. Tal vez. Yo creo que 25, 30 minutos. Exacto. Creo que está bien y la idea es una vez a la semana, ¿no? Sí, si Dios quiere, una vez a la semana lo podemos sacar, para que no dé tiempo de hacer las otras cosas. Ok, perfecto. Y bueno, si podemos empezar con la primera pregunta es, ¿cómo llegamos a este mundo de supply chain management, sourcing, procurement, como lo quieras llamar? Si querés, te doy el espacio para que empieces, César, a Listo. comentar cómo iniciaste y por qué estás en este mundo de procurement. Claro que sí, claro que sí. A ver, definitivamente como muchas personas que vemos acá, nadie estudió en la universidad para trabajar en procurement, estudiamos de muchas profesiones distintas. Pues yo comencé en compañías de ingeniería, haciendo lo que un ingeniero recién graduado hace, ¿sí? Ciertos análisis o ciertas tareas. Y en algún momento, en una de esas compañías que definíamos químicos para obras civiles y en ciertos momentos para oil and gas, para empresas, para la industria de oil and gas, pues mis jefes me dijeron, junto con otra persona, oiga, necesitamos renegociar estos proveedores y además controlar inventarios y abrir a otros proveedores, busquemos otros proveedores porque necesitamos un producto que no sabemos si existe o no, pero que haga esto, esto, esto. Y ahí comenzó mi mundo de procurement. ¿En qué época estamos hablando? Estamos Ahí hablando va a de saltar varios la años. edad. Sí, ahí va a saltar la edad. Eso fue el año 2000. eh, ah, Cuando comencé en procurement, yo creo que el año 2007, por ahí. Muy Ya casi posiblemente. 20 Muy años en posiblemente. procurement, podríamos decir, Exactamente. Exactamente. aproximadamente. Sin saberlo. Es decir, yo creo que esos 2 primeros años fueron bastante empíricos. ¿Sí? Sin saber lo que yo estaba haciendo procurement. Pero con la buena suerte, vamos a decirlo así, que de ahí en adelante se empezó a hacer entrenamiento en esto, ¿ok? Y bueno, pasaron los años y de ahí pasé al mundo de consumo masivo, específicamente en bebidas alcohólicas. Y ahí estuve varios años también, pivoteando entre directos e indirectos, de alguna forma, ¿En- más que todo en indirectos técnicos. pero ¿en qué país estamos hablando? Ya en ese momento, yo soy de Caracas, Venezuela. Te hablo Ujú. que mis inicios fueron en Caracas, después pasé a Colombia, donde desarrollé la gran parte de mi carrera, sentado en Bogotá. Y estamos hablando del año 2011 aproximadamente, cuando empecé en consumo masivo, específicamente en bebidas alcohólicas, para la categoría de indirectos técnicos. ¿Okay? Y renegociación con copackers, y ahí había algo de raw materials también, y bueno, varias cosas en ese sentido. Ujú. Después de algunos años, después pasé a otra empresa de alimentos congelados, una empresa canadiense que tenía base en Bogotá, una de las plantas estaba en Bogotá, y ahí comencé liderando la categoría de Marou y Capex, y después pasé a liderar la gerencia andina para esta compañía, por supuesto responsable de las dos categorías. Después pasé a una multilatina, es un grupo financiero, uno de los más fuertes en Colombia, tiene bancos, seguros y Ujú. constructoras. Yo estaba en el área de seguros, liderando el área de procurement, transformando toda el área de procurement y montándola en el camino digital. Ahí era una operación bastante robusta, con mucha gente en el medio. Después de eso pasé a Houston en Un el salto sector grande de sí, Colombia exactamente, a, exactamente. a De, Texas. de Colombia aquí a Texas, al área de oil and gas otra vez.
En una compañía texana, por supuesto aquí una de las grandes industrias o grandes desarrollos es oil and gas. Y aquí estoy manejando contratos y Y te, renegociaciones de términos de contratos. y te hago una pregunta, César. ¿Y el cambio de Colombia a Texas afectó mucho el tema laboral? Más allá de que sé que tenés que hablar en inglés, en español, pero en sí, procurement, supply chain, ¿es lo mismo? ¿Te cambió algo? ¿Qué es lo que vos vistes? Si hay Sí. cambios, tal vez que no hay cambio. Sí, no, es bastante particular. Hay algunas cosas que yo pensaba que en Latinoamérica estábamos como atrasados, vamos a decirlo así, en términos de procesos, y resulta que no tanto, ¿sí? Y hay otras que para mí eran normales en Latinoamérica y aquí son muchísimo más rápidas y mucho más tecnológicas, ¿ok? Eso sí, aquí es mucho más al punto, mucho más rápido, mucho más concreto y directo, es blanco o negro, ya. En Latinoamérica solemos explicar o dar muchas vueltas en las Concuerdo con reuniones, son vos. reuniones largas. Aquí son reuniones de 20 minutos, vamos al punto, ya, chao, hasta luego. Se acabó mucho más sencillo, es mucho más... Concuerdo con vos, sí, eso Sí, yo creo que veo un cambio no sé si decirlo radical, pero es como que va mal punto, me sí, parece. exactamente, Más exactamente. concreto, vamos con esto, no es como hablar un poquito de la familia que hiciste el fin de semana. No, No, derecho. no. Aquí, hola, ¿cómo estás? Bien. Ok, listo, ya. Trabajo, vamos al punto. Chao, hasta luego. Y se fue. ¿Sí? Es otra cultura, definitivamente. Sí, No es mala, no es mejor ni peor, es distinta. Pero es interesante, pues, cómo podemos llevar eso de esa forma para que las cosas funcionen de manera interesante. ¿Sí? perfecto. Te iba a preguntar, ¿cómo llegaste tú al mundo del procurement? Y definitivamente sé que eres argentino y que vives aquí en Estados Unidos y quisiera saber cómo hiciste ese cambio también. Argentino, Pablo Barrio, soy contador público como profesión. Me recibí en Buenos Aires, en Argentina. Empecé mis inicios en la parte de finanzas, los primeros años, y me di cuenta como que me faltaba algo, una especie como de más dinamismo. Yo no quiero ofender a mis colegas, pero tal vez que era justo en ese estudio contable donde estaba trabajando, era como un poco rutinario para mí, 8 horas haciendo lo mismo, y me di cuenta como que me faltaba algo. Claro, Me cambié de empresa y justo se abrió un departamento de logística que era justamente similar, distribuidora de bebidas también. fíjate, buenísimo. Buenísimo. Distribuidora de Alcohólicas bebidas. también. ¿Cómo? Alcohólicas. ¿Bebidas alcohólicas Sí, también? sí, y Ok, no, y jugos y gaseosas también. ok, perfecto. Era cerveza, vino, jugo y gaseosas. Y agua Pero mineral. fabricaba o ustedes distribuían. Distribuía. Ok, de distintas marcas. Exactamente, en toda Ok, Argentina. ok. Se, se abrió ahí un departamento de logística y con los conocimientos yo tengo generalmente todo lo que estudian ciencia económica para ser contador público. Hay muchas materias de costo, de administración Claro, financiera justamente, pero de costos también. Tenía costo uno, costo 2. Bueno, y creo que con ese conocimiento que tenía, entré al área de logística en esa distribuidora de bebida. Y ahí me di cuenta de que, wow, que sí ¿cómo? hay un dinamismo, César, Exacto. Claro, abismal. Un dinamismo, ves millones de temas, todos los días, cosas diferentes, y tenés que a veces claro. actuar rápido, tomar una decisión, consultar, tener una reunión. Y bueno, me gustó. ¿Y qué pasó? Ahí me fui especializando y formándome. Tengo un máster en todo lo que es compra y inventario. Entonces eso como que le dio un plus más, creo que a mi formación. Y bueno, empecé a trabajar en una compañía, luego salté a otra compañía, todo en Argentina, petrolera, también por 10 años, trabajando diferentes actividades de la compañía, obviamente. Esta era una empresa petrolera, Pero supply chain. pero exactamente, en supply chain, siempre supply chain. Ok. Y podemos decir que hace 20 años, como similar a vos, 20 años que estoy trabajando en cadena de suministro, utilizando varios sistemas, seguramente vos también, pero el que más usé en estos últimos 20 años es sistemas SAP. Claro. Excel, vos sabés que Excel, César, lo usa el que tiene un negocio, un Exactamente. estudio, en tu casa para tus finanzas Claro, personales. claro.
Entonces son 20 años de Excel. Y bueno, eso me fui formando justamente también en eso, teniendo cursos personalizados. Y después por una cuestión sociopolítica y económica, llamalo como vos quieras, que vos sabés Claro, más o menos cómo viene claro, mi tema, dije a mi familia, vamos a Estados Unidos. Y bueno, estoy radicado en Minnesota. Y acá llegamos en marzo 2021, o sea, 5 años, ya ya 5 años 5 años acá. que estoy acá y trabajando en Supply Chain Management o cadena de suministro, llamarlo en español. Y también noté lo mismo que vos mencionás. Es como que los temas son los mismos, hasta las Claro, inquietudes, los problemas, es exactamente lo mismo. Pero hay una particularidad, no sé si es mejor o peor, la verdad, no sé. Pero acá es como que vas al grano directamente. La reunión tenés a las 8 en es punto más y efectivo, es más efectivo. Vas al la, punto, ya, hasta luego. tenés la reunión a las 8 en punto, no 8:05, 8:10. Y 8:20 Sí, termina y se ve los temas que son importantes tratar en esa reunión. Eso es lo que veo que hay una diferencia, diríamos. claro, claro, no se va por las ramas, ¿sí? Es No. más al punto, directo. Es una forma de trabajar distinta. O sea, ellos van al punto acá, aquí te sientas, vas a tu trabajo, te paras, te vas, saludas, hasta luego, chao, te despides, pero en Latinoamérica, pues, de pronto interactuamos un poco más en la oficina. Tú escuchas, yo le comento a mi esposa que tú escuchas la oficina en Latinoamérica y hay ruido, ¿sí? La gente habla y se para y pasa por tu oficina y, para un café y ven, ¿y qué pasó con esto? Y no sé qué. Yo siento que pueden haber muchas interrupciones en el trabajo en ese sentido, ¿sí? Aquí tú llegas, hola, ¿qué tal? Y te sientas a trabajar. Y ahí le das. Bueno, Y te teniendo paras a César, buscar un café, saludas a alguien más ahí en la sala de café, en la cafetería, y te devuelves a tu oficina a trabajar y ya. César, te digo un ejemplo de mi suegro que me dijo, Pablo, acá vos podés tener un compañero de oficina que está a 1 metro tuyo, 20 años trabajando a la par en cadena de Sí, suministro y tal vez que no sabes nada de su vida nada de privada. Nada, 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 nada. exactamente. Sí, Y, sí, sí. y me pasa, yo tengo compañeros que yo digo, ¿qué hace? Ni Está idea. bien, estamos acá para trabajar, estamos hablando del Sí, mundo claro. procurement, pero Sí, sí, son culturas distintas y nada, o sea, yo decía al principio, no está mal ni bien, pues es distinto. Y ya, ¿sí? Son cosas distintas, ¿sí? Ahora, para gustos, disgustos. O sea, ahora sí, 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 te acomodas a esa cultura o no, eso ya es otra cosa, ¿sí? Yo también viví, y aunque tú no lo creas, siendo países hermanos, uno al lado de otro, vecinos, hay unas diferencias culturales entre Venezuela y Colombia que son sí. súper marcadas. Por supuesto, de 100 cosas que hacemos, de pronto en 85 nos parecemos, o en 10 o en 90 nos parecemos, pero esas otras 10 que somos distintos, somos súper distintos. De pronto les pasa a ustedes también con, no sé, Uruguay, Chile o X cosas. Pero Sí. sí, o sea, claro, hay más afinidad, pero igualmente siempre hay algunas diferencias culturales en ese sentido, ¿no? Y, y con respecto ahora a este mundo de supply chain, ¿te gusta lo que haces? Decime, sé honesto, contame, porque Pues no es todo color rosa. no, definitivamente no, no. Hay días que lo odio con mi alma, deben ser sinceros. Hay días que lo odio con mi alma. Son muchos días que de hecho pasa. Eh, pero viendo la foto completa, pues sí me gusta lo que hago. Sí encuentro eh, el sentido de lo que hagamos de forma interesante. Y creo no, estoy seguro que donde hemos trabajado, estoy seguro que tú y yo y muchos profesionales, colegas de procurement, las cosas han pasado en esas organizaciones de buena manera por el aporte de muchas áreas, incluyendo procurement. ¿Sí? No voy a decir que si agregamos valor y no sé qué, esa frase cliché que es interesante, pero bueno, ya creo que la hemos robado mucho. Yo creo que sí, sí, a mí me gusta mucho lo que hago porque además conozco de toda la compañía. Yo puedo estar trabajando con el cabeza de marketing o con el Sí. cabeza de ingeniería
o el de mantenimiento, o el de finanzas para una consultoría, o el de recursos humanos pero para ¿sabes por negociar qué un es payroll esa? nuevo. O sea, ahí lo corres todo. ¿Pero por qué? Porque trabajamos en un área que no podemos tomar una decisión en este área de cadena de suministro, porque justamente varias decisiones dependés de marketing, de producción, de alta gerencia, y por eso tenés que tener justo conexiones con todas las áreas. Yo creo que eso es lo Claro, que a mí es como que más me gusta, diríamos, porque claro. Y tengo conexiones con todas las áreas de las compañías de diferentes temas. sí, exactamente. Exactamente. No, no solamente hablas, no sé, de ventas con el de ventas, ¿sí? Sino que entiendes hasta el de facilities, ¿sí? Si tú vas a hablar con el de facilities y le dices, hey, mira, está pasando esta cosa, ellos te dicen, necesitamos, no sé, un proveedor que venga y haga una intervención en términos de seguridad, a ver dónde ponemos cámaras o extintores y cosas. O sea, ahí estás metido tú desde lo más Mínimo hasta básico, lo más grande. sencillo, a lo más rudo, que vamos a cambiar la planta o tenemos Bueno, que mudarnos de planta. Una vez me tocó, tenemos que salir al mercado y entender cómo se mueve el mercado inmobiliario de sites para plantas. Imagínate tú. Y la quiero en una zona franca, me dijeron. Pues peor todavía. Bueno, imagínate, o sea, muchas cosas. O sea, ahí te tienes que, ¿cómo te digo? Correr y conocer de muchísimas cosas, ¿sí? Por eso creo que lo hablábamos en algún momento. La cosa interesante, Pablo, de que en esta área hay personas que vienen con muchísimo background de distintas áreas. Ingenieros, yo he trabajado con ingenieros, con abogados, con administradores, con publicistas, con ingenieros industriales. O sea, hay de todo, hay sí, de sí, todo, sí, sí. ¿sí? Hay de todo. Es Es, súper interesante en ese sentido. es, es sumamente sí, interesante. Bueno, menos mal que seguimos con esa pasión, porque Sí, llevamos 20 todavía no años se quita. justamente en esta Exacto. área y tenemos esa energía, esas ganas de seguir aprendiendo, que tal vez que puedes llegar a un punto de que ya tu performance empieza a decaer porque tal vez que no te gusta, ya Claro, viste algo. Seguimos en un alto nivel, pero comparto contigo de que a veces a mí también me pasa, por ahí tengo días que no son muy buenos laborales o trabajo bajo claro, presión, o como ya sabes, no puede ser de que te mandan una solicitud de pedido y que es urgente y que lo necesitan para el otro día. Y tal vez, es más, que seguramente te pasó, y lo conseguiste, lo tenés el material, lo entregaste el otro ya no día, lo quiero. o no lo quieren, o está en el inventario, en el depósito, por 6 meses y nunca lo usaron. Exactamente. Sí. Ay, Dios No mío. había emergencia. Claro, bueno, de esos cuentos hay muchos. Y creo, y para reforzar el punto anterior, Pablo, creo no. Hace unos días estuve conversando con algunos colegas en España y otros aquí en Nueva York. Bueno, aquí en Estados Unidos, en Nueva York, de distintos sectores y distintos tamaños de compañías. Eso es lo bueno que hace el LinkedIn, que te empieza a unir con gente. Y hemos conversado justo de estos puntos y son exactamente los mismos. Es decir, no importa el continente donde estés, el país donde estés, el tamaño de compañía, en la industria o sector, es impresionante cómo hay mucho de fase todavía en estas solicitudes. O la típica que te involucran al final, ¿sí? Bueno, Cuando involucran eso, al final es, mira, ya decidimos el proveedor que lo venimos negociando hace 3 meses y entonces trajimos a estos tres para que revises el contrato. Yo no voy a revisar ningún contrato, no voy a ponerle un sellito a tu decisión. Vaya, aváncelo. Aváncelo usted. ahí yo creo que vamos a tener que hacer hincapié ya en los siguientes podcasts de meternos de lleno Así. a esos temas que son Sí, profundos, sí, de que por ahí, que juega mucho, mucho el tema psicológico. ¿Por claro, qué? Porque ¿qué pasa con esa persona que te hace una solicitud, te pide algo que era urgente y después no lo quiere? Y vos que trabajaste bajo presión, lo conseguiste y después no lo quiere. ¿Cómo te sentís vos? claro, ¿Cómo le das una devolución a ese usuario interno que vos tenés, que es tu compañero, pero es tu cliente claro. interno, para no romper la La relación. relación, pero decirle, Es, che, para mí vos te equivocaste por esto, y tenés que ser claro, bien educado y profesional? claro, Es lo que yo siempre digo. No es nada más si tenés buenas habilidades y capacidad en cadena de suministro, herramientas, todo, pero la parte psicológica juega mucho en esta área. sí, sí. Pablo, debo decirte lo siguiente. Hay
ahí has tocado un punto súper interesante. Nosotros trabajamos como transacciones todo el tiempo, vamos a ponerlo así, si lo quieres ver muy táctico o muy operacional. Pero detrás de esa transacción hay una persona que está haciendo cosas para lograr que el objetivo del negocio se consiga, ¿sí? Ventas, mitigar riesgos, bueno, millones de cosas que se llaman procurement o en supply chain. Pero lo que tú acabas de tocar es clásico, es súper importante. La salud mental del equipo de procurement o de supply chain es algo que estoy seguro que no se ha tenido en cuenta porque, y en cualquier área, ¿no? Pero acá lo que tú dices es clásico. Tú recibes un pedido, te mueves sobre eso, trabajas bajo presión y después lo ves ahí estacionado en inventario 8 meses. Tú dices, pero ¿qué es esto? ¿Sí? Interrumpí otros trabajos y no pasa una vez, pasa 10, 5, 15, 20 veces al año. Y lo he visto, y lo he vivido igual que tú. Entonces es súper importante mantener esa cordura, vamos a decir, porque llega un momento que te paras y le hablas a tu stakeholder y dices, ¿qué te pasa? ¿Cómo podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? Porque yo no voy a ser el que resuelva tu mala planeación. ¿Sí? Sabes que te estoy escuchando y a la vez tengo millones de ejemplos y seguramente vos también. ¿Sabes cuál me vino ahora en la cabeza? ¿Sabes lo que me pasó en una compañía? Estoy hablando, sí, un par de años atrás. Estábamos en una reunión para un contrato justamente que era de $800.000, casi $1.000.000, y hubo un poco de tensión con el proveedor, que ajuste del contrato, que esto, que el otro. Se termina la reunión. Vuelvo a mi escritorio y viene mi cliente interno de otra área diciendo, pero me habló no de muy buena manera. Estaba medio enojado César y me dice, Pablo, el proveedor no vino y no hay más botellitas de agua. Porque justamente proveemos yogures, viste, como en Claro. micros, en muchas compañías. Pero, ¿cómo haces para lidiar también ese tema? ¿Por qué? Porque él está justamente, no enojado, pero su preocupación eran las botellas de agua. Sí, claro. Y vos salís de una reunión tenso y tenés que contestarle de buena manera a ese compañero. ¡Wow! Es increíble. Sí, sí. Definitivamente, pues hay millones de situaciones donde creo que hemos compartido este sentimiento. No importa el nivel donde estés, ¿sí? No importa si eres un analista que está haciendo el trabajo de una categoría pequeña o el que lideras el equipo de compras y es responsable de compras, no de un país, sino de varios. Es exactamente lo mismo, ¿sí? No importa cómo vaya arriba, las directrices cambian muy bien muchas veces. Y sí, por supuesto, hay que adaptarse, pero las malas planeaciones o el fondo del tiro cuando te llegan, mira, no, ya hicimos todo esto, ahora pues resuelve tú qué pasa para que firmes el contrato, pues este tipo de situaciones de verdad que desde hace yo creo que varios años empecé a manejarla de una forma distinta que seguramente en algunos momentos he sido la persona no tan popular en la organización y en otras me dicen, oye, ¿sabes qué? Sí, no funciona así. Pero sí, pues hay de todo. Hay de todo. Definitivamente es así. Y repito, aquí en estas áreas de supply chain procurement pasa constantemente. Pues estás recibiendo pedidos de toda la compañía, haciendo cosas en todo el rango de la compañía, es decir, a todas las áreas. Entonces, a veces es un poquito presionante en ese sentido. Sí, sí, a veces digo, ¿por qué me metí en este mundo? Me gusta, pero a veces... Claro, claro, claro. Pero no, pero bueno, por alguna razón estamos aquí, nos apasiona y es interesante. Y lo más interesante, pienso yo, Pablo, es poder, creo que transmitir este conocimiento de algunos años acá a otras generaciones que vienen seguramente debajo de nosotros y además compartir o comparar entre colegas de la misma experiencia de pronto qué está pasando en sus países, cómo lo ven, qué está haciendo. Yo hablo con gente en Colombia o hablo con gente en México. Ahora hablo con algunas personas en Europa, contadas, pero me he dado cuenta que sigue siendo lo mismo. No importa el idioma, los problemas siguen siendo los mismos. Siguen siendo exactamente los mismos. Sí, sí. Pero bueno, ahí se va empujando.
se va empujando la labor a que sea más notoria en lo que hacemos y que el nicho de procurement en personas pues crezca y de verdad se pueda estudiar esto en una Pero universidad. yo creo que es importante tener muy buena comunicación con todas las partes, con todas las áreas. Claro, tienes que ser influyente durísimo. Durísimo, sí, todo el tiempo. Tienes que ser buen influyente ahí. César, ¿cuántos minutos llevamos? Yo creo que ya estamos pasados, estamos en 36 minutos. Bueno, yo creo que ya vamos a cerrar. ¿Te Sí, parece? Claro que sí, creo que está ok por este tiempo. Y seguramente pues tendrán el segundo y de ahí adelante varios capítulos. Tocamos, yo creo que ya tocando temas puntuales. Ya podemos hablar después para sacar un tema. Si ya empezamos con la segunda semana, con el podcast número 2, con un tema ya específico en Definitivamente. procurement, sourcing, purchasing, lo que sea. ¿Te parece? Claro que sí. Ok, César. Listo. Entonces nos vemos la próxima semana. Dale, Pablo. Un abrazo. Dale, Muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos. Bueno, Chao, chao. chao. Chao, chao.